Qué bendición, ¿cómo estás? Estamos en una nueva semana de tu módulo Neumatología. La clase número 6, una nueva semana, una nueva unidad, la unidad número 2. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Es así como es el título de esta nueva unidad para esta nueva semana. Sé más que bienvenido y a manera de introducción podemos decir que ya hemos plantado un fundamento acerca del Espíritu Santo de Dios ya la anterior semana que habíamos hablado de los fundamentos de la neumatología. Ahora estamos hablando cómo es que este Espíritu Santo está en la vida del creyente, cómo es que se manifiesta ya en alguien que cree, ya en la vida de aquel que ha creído en el Espíritu Santo, ¿no? Porque habíamos visto que el Espíritu Santo no va a morar en aquellos que no creen, sino que mora en aquellos que creen y confían en Él. Entonces, habíamos visto que el Espíritu Santo, la neumatología, el estudio de la persona del Espíritu Santo, y es parte de la neumatología de la teología sistemática, ¿verdad? A manera de recordar. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Dios Hijo, que es Jesús, Jesucristo. El Espíritu Santo, ya entrándonos a esta lección, a esta unidad, y a la lección del día de hoy, el Espíritu Santo es conocido también por diversos nombres, diversos títulos que resaltan sus atributos, sus funciones, su relación que tiene el Espíritu Santo con los creyentes, ¿no? Estos nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo son nombres que representan diferentes aspectos de su divinidad y además un papel importante en la vida del creyente. A continuación, ya entrándonos en tema, vamos a explorar algunos de estos nombres más comunes que se le atribuyen al Espíritu Santo y cuál es el significado teológico de cada uno de ellos. Entonces, no solo nombres que se le van a atribuir al Espíritu Santo, sino también veremos en esta lección figuras del Espíritu Santo, simbología, ¿no? Tipos de figuras que muestran también aquellos atributos y aquellas funciones que tiene el Espíritu Santo ya en la vida del creyente, de aquel que ha creído en él. Y los nombres, ¿verdad? Los nombres es una forma en la que podemos conocer al Espíritu Santo. Cuando conocemos los nombres y los títulos que se le atribuyen al Espíritu Santo, de alguna forma conocemos esta persona de la Trinidad y cómo se reveló a la humanidad y en realidad cómo es que se revela por completo en aquellos que creen. El nombre habla del carácter de una persona. Entonces, estos atributos y estos nombres que se le dan al Espíritu Santo de Dios nos muestran el carácter que Él tiene y cómo uno se mueve. Obviamente, se revela de una forma más profunda a aquellos que creen en Él y a aquellos que permiten que Él more dentro de ellos, ¿no? Es como cuando les decía, cuando tú convives con una persona, tú estás viviendo y estás morando con esa persona y estás en constante comunión con esa persona, puedes saber de qué tipo de carácter es. Pero aquellos que solo de oídas lo han escuchado y que nunca han experimentado la morada del Espíritu Santo, porque habíamos visto también en la anterior semana que existe gran diferencia en cómo el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, que estaba sobre y con, ¿no? Con, sobre, pero que en el Nuevo Testamento está en la vida del creyente, Él hace morada en la vida del creyente, ¿no? Y convivir con esta persona y empezar a conocer qué nombre lleva, cuáles son los nombres que él lleva, es conocer qué tipo de carácter tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y eso moldea el carácter del creyente, porque por eso, por algo es muy importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y al saber sus nombres, sus atributos, sus significados teológicos de cada uno de los nombres, entonces es que podemos saber cuál es el carácter de aquella persona a la que está haciendo estudio para nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces,
Dentro de los nombres que se le atribuyen, y esto vamos a ir profundizando mucho más en clase, de acuerdo a cada nombre vamos a ir estudiando también pasajes bíblicos, fundamentos, para que nosotros podamos tener claramente todo esto. Dentro de estos nombres tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios allá en Génesis 1:2, ¿no ve? Donde decía el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí el Espíritu de Dios. Es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. El Espíritu de juicio. En el Espíritu de juicio podemos ver allá en Gálatas 6:7. También podemos ver el Espíritu abrazador allá en Mateo 3:12. El espíritu de verdad, ¿no? Que nos llevará a toda verdad, allá en Juan 14:17. El espíritu de vida, que se lo nombra allá en Apocalipsis 11:11. El espíritu de adopción en Romanos 8 del 15 al 16. El espíritu de la promesa en Efesios 1:13. El espíritu de gracia. Esto lo vamos a ver en Hebreos 10:29. El espíritu de gloria en Primera Pedro 4:14. Y finalmente veremos el Espíritu Santo propiamente dicho allá en Romanos 1:4 y también en Salmos. Entonces, vamos a ir en clase profundizando mucho más en estos fundamentos para ir entendiendo más el carácter del Espíritu Santo. Y ahora nos vamos a entrar y nos vamos a sumergir en lo que son las figuras, los tipos, la simbología, ¿no? Que le atribuyen al Espíritu Santo, para que también se pueda conocer aquellas funciones que él tiene. Mediante los nombres podemos empezar a conocer el carácter del Espíritu Santo, pero también qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuáles son entonces estas figuras? Estos símbolos del Espíritu Santo, basados en la palabra de Dios, son el aceite, el agua, el fuego, el viento, la paloma, las arras, que son los anillos, y el sello. Existen muchos más, algunos ponen algunos ponen anillos, por ejemplo, en vez de arras, algunos dicen las arras y la promesa son diferentes, y bueno, existe un montón de controversia según, obviamente, el fundamento, según la teología a la que nos estemos direccionando. Sin embargo, dentro de la teología sistemática y dentro de la neumatología, resaltan mucho estos principales ya mencionados, ¿no? Estos 8 aspectos: aceite, agua, fuego, viento, paloma, arras, sello, ¿no? Y algunos mano también, ¿no? Como 8. Pero nosotros tocaremos 7. Entonces, la tipología. Vamos a profundizar en lo que es la tipología para poder ver igual la simbología y esto de las figuras del Espíritu Santo. Y siempre basados en la Biblia, ¿no? Si digo que varía de autor a autor, ¿cuántos hay? Cualquier autor que esté basado en la palabra de Dios, basado en la Biblia, y tú puedas encontrar un fundamento ahí, entonces hay un buen fundamento y podemos continuar también con el estudio, ¿no? También haremos investigaciones de cuántos más hay, ¿no? Pero con respecto a la tipología, ¿qué es un tipo? Un tipo, en el sentido tipológico, un tipo se define como un símbolo de algo futuro, de algo distante. Y un antitipo se refiere a la prefigura que denomina un antitipo se define como los hechos
ya cumplidos de un tipo. Fue un tipo y luego vino el antitipo, ya el cumplimiento de ese tipo. Podemos dar un ejemplo. En este caso, cuando Abraham lleva a su único hijo, Isaac, ¿no? Así le pide el Señor, dice, lleva a tu único hijo, Isaac, aquel hijo de la promesa, para que sea sacrificado en el monte Moriah, ¿verdad? Entonces, Abraham llegaría a ser un tipo de Dios Padre. Isaac llegaría a ser un tipo de Dios Hijo, ¿no? De Jesucristo, de Jesús. Y el antitipo se ve más adelante porque obviamente conocemos la historia de Abraham, conocemos la historia de Isaac, sabemos que Dios se provee de un cordero, mostrando también que él iba a proveerse más adelante también de un cordero. Entonces, el antitipo, podemos ver dos aspectos aquí. Uno, Abraham siendo un tipo del Padre, de Dios Padre, Isaac siendo un tipo de Jesucristo, y más adelante cumpliéndose en Juan, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y la provisión de un corderito también puede ser un tipo, el corderito, de aquel cordero inmolado que iba a venir a hacer el sacrificio completo, ¿verdad? Que Dios se iba a proveer de un cordero para que, aunque estemos muertos, vivamos, ¿verdad? Que Dios nos dé esa vida y esa vida eterna. Entonces, dentro de lo que es los símbolos, tenemos que entender esta tipología y la simbología, ¿no? Si bien el Espíritu Santo no es una paloma como tal, simbológicamente y en tipo es una paloma, ¿para qué? Para que se pueda mostrar la función que tiene, qué es lo que hace en la vida del creyente, ¿verdad? Les voy a dejar con este pasaje bíblico que dice, porque si lo que parece es para gloria, mucho más será para gloria lo que permanece. Segunda Corintios 3:11. Te agradezco por tu atención, que tengas grandes bendiciones. Muchas gracias.